tendrás buen éxito. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Señor Jesús, hazlo así en esta noche. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El viernes y el sábado desde las 10 a las 12 en el tabernáculo en la 8ª y calle Penn habrá instrucciones, respuestas a doctrina, oración por los enfermos y más cosas. Vengan si tienen alguna pregunta o cualquier cosa que necesiten. Habrán hombres ahí para dirigir. El Señor les bendiga. Ahora, para este servicio de apertura en esta noche, no puedo hacer más que ir directo a nuestro mensaje. Para eso hemos venido. Y ahora para eso es que he regresado. Y el domingo por la mañana, Dios mediante, quiero encarar ese gran reto del día sobre casamiento y divorcio. Ahora en Gálatas 4:27 deseo leer estas palabras, 4:27 al 31 inclusive. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. El Señor añada sus bendiciones a la lectura de su palabra. Ahora, yo creo que aquí he tomado un texto como este, muy raro, poco común, pero algunas veces encontramos a Dios en esas raras horas no comunes, maneras no comunes, cosas no comunes. Porque Dios es algo fuera de lo normal, y a aquellos que realmente les sirven a Él de corazón, les sirven en una manera fuera de lo común, en comparación a las cosas o maneras del mundo. Este texto es llamado, la semilla no es heredera con la cáscara. Aquí Pablo está hablando de la semilla literal de los dos hijos de Abraham. Con gusto, Pablo se está trayendo a sí mismo a posición de nacimiento por la mujer libre. Ahora sabemos que Abraham tuvo dos hijos por dos mujeres diferentes. Dios le dio una promesa a él por Sara. Por medio de Sara, mejor dicho, que nacería un hijo, y que a través de ese hijo el mundo sería bendecido. Todas las naciones serían bendecidas por este hijo. Y es comúnmente creído, especialmente entre los judíos, que este fue Isaac, pero no fue así. Este hijo prometido de Abraham es Jesús, y él es de la promesa de la simiente real de Abraham. Pero Abraham, teniendo dos hijos, uno por medio de Agar, la cual era la sierva de su esposa, una bella, hermosa sierva egipcia que Abraham había recogido en Egipto para ella, para ser la sierva de su esposa. Y Sara, pensando que Dios no sería capaz de cumplir verídicamente con toda su promesa, le dijo a Abraham que tomara a Agar, su sierva, y que se casara con ella, porque la poligamia era legal en aquellos días, para producir el hijo, y que así era la manera en que Dios lo había planeado. Que ella tendría el hijo solo que a través de Agar. Pero nos damos cuenta que eso no era así. Ahora, nosotros entendemos también que Dios se perfecciona en tres. Ahora, Dios se perfecciona en tres. Gracia es 5, 7 es finalización, como el mundo. Dios es perfeccionado en Padre, Hijo, Espíritu Santo. Esa es la perfección de la deidad. Todo un solo Dios en tres manifestaciones de los tres atributos de un oficio o tres oficios en la deidad.
Ahora también hay 3 en perfección de los pasos de gracia de la Iglesia: justificación, santificación y el bautismo del Espíritu Santo. En esto consiste el nuevo nacimiento, así como un nacimiento natural es tipificado por aquello, lo cual, una mujer dando a luz un hijo, la primera cosa que sale es agua, sangre y después la vida. La Biblia dice en 1 de Juan 5:7 o 7:5, yo creo que así es, que dice: 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, el cual era el Hijo, y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra: la palabra, el agua, la sangre y el Espíritu. Agua, sangre y Espíritu. Estos 3 concuerdan en uno. Ahora, el Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno. Usted no puede tener al Padre sin tener al Hijo. No puede tener al Hijo sin tener al Espíritu Santo. Pero usted puede ser justificado sin ser santificado. Usted puede ser santificado sin estar lleno del Espíritu Santo. Hemos probado esto en el orden de la naturaleza. Ahora, y muchos de ustedes, quizás yo sea extraño para ustedes, y no tengo educación, estoy seguro que ustedes ya entienden eso. Pero yo enseño en tipos, como lo natural es tipo de lo espiritual. Ahora, vemos que hay 3 en la perfección. Dios es perfeccionado en 3. Y eso fue en la perfección de la simiente de Abraham. Fue Ismael, Isaac y Jesús. Ismael viniendo de la mujer esclava, Isaac viniendo de la mujer libre, y ambos por sexo, pero Cristo Jesús viniendo de la Virgen, sin sexo. Aquí la simiente, una simiente, no simientes, pero una simiente. Todos estos otros no eran simiente de Abraham, porque la simiente de Abraham era su simiente de fe de la que Dios estaba hablando, no su simiente natural. Porque después que Sara murió, Abraham se casó con otra mujer y tuvo 7 hijos aparte de las hijas. Así que no serían las simientes de Abraham, sino la simiente de Abraham, una sola. Y esa era la simiente de fe de Abraham, apuntando hacia la simiente real que habría de venir a través de la fe de Abraham. No por medio de la vida natural de Abraham, pero la vida espiritual de Abraham, quien tomó todo lo contrario a la palabra de Dios y lo llamó como si no existiera. Y creyó a Dios contra esperanza, creyó en la esperanza. Esa es la simiente real de la que hablamos. Aquí se nos presenta un cuadro. La simiente de promesa comenzó en un poco de duda. Duda de la promesa original. Vean cómo comienza abajo, dudando de la promesa original. Dios prometió a Abraham tener este hijo a través de Sara. Pero ahora miren, la primera simiente de Abraham por la mujer esclava vino por la duda de Sara de que esto pudiera suceder, porque ella era anciana y había pasado la edad de concebir. Ahora, así es como comienza la iglesia, así es como siempre empieza. Se comienza desde abajo, uno no comienza de arriba. Un hombre tratando de subir una escalera, si trata de estar arriba primero, se va a quebrar el cuello. Uno tiene que comenzar e ir construyendo hacia eso. Y aquí encontramos el principio de la promesa de Dios siendo manifestada a través de un programa de Dios interrumpido por un poco de duda. Así también es como el pecado comenzó en el huerto del Edén. Así es como la muerte comenzó por medio del pecado. Fue cuando una sola palabra de Dios fue mal interpretada o dudada. Uno no puede dudar o mal ubicar ni una sola palabra de Dios que sea así, dice el Señor, porque cada palabra tendrá su cumplimiento. Y aquí Sara, aún aquí en la promesa, Sara siendo una mujer, la cual es un tipo de la iglesia, puso en duda el programa original de la palabra prometida de Dios. Y dijo: tú, Abraham, mi esposo, toma esta bella sierva, y vive con ella, y sé un esposo para ella. Y Dios dará esta simiente de promesa a través de ella, y yo tomaré el niño. ¿Ven? Solo el sobrepasar una pequeña tilde cambió el programa entero. Así que tenemos que tomar cada palabra de Dios como así dice el Señor.
Cada palabra de Dios es verdad. Aquí comienza la simiente entonces en una promesa un poco dudada. Isaac, siendo la simiente de la mujer libre y prometida, trajo, como Pablo estaba tratando de explicar aquí en Gálatas, él trajo la simiente natural prometida. Y él sigue diciendo aquí que los hijos de la mujer esclava no pueden ser herederos con los hijos de la mujer libre, porque son de dos categorías diferentes. Y eso es la verdad. El incrédulo no puede ser heredero con el creyente. De ninguna manera. Ahí es donde está el problema hoy. Usted no puede hacer que una gallina denominacional crea igual que un águila. Usted no lo puede hacer. Ahí es donde viene el problema. Usted tiene que creer toda la palabra de Dios. Ustedes no son herederos juntos, ni tampoco se unirá usted con eso. Usted no lo puede hacer. Usted tiene que ser un águila o una gallina. No podía heredar con Ismael, la simiente de la mujer esclava, por causa de la duda. Sara dudó la palabra de Dios, que Dios fuera capaz de cumplirla. Fíjense en Abraham. Ustedes pueden ver hacia dónde estoy edificando para el domingo en la mañana. Abraham no lo dudó. Sara sí lo dudó. Fue ella. No fue Adán que dudó. Fue Eva la que dudó. Entonces nos daremos cuenta más sobre ellos mientras lo tocamos el domingo en la mañana. Tampoco puede el espiritual ser, o el natural ser heredero con el espiritual. Ni tampoco pueden los hijos de Ismael ser herederos con los hijos de Isaac. Como tampoco puede el carnal ser heredero con el espiritual. Iglesia natural, iglesia espiritual. Hay una iglesia natural que estas mujeres aquí tipifican. Y hay una iglesia espiritual también. Así que la iglesia natural y la iglesia espiritual no pueden ser herederas juntas. Ellas son dos tiempos separados diferentes, dos personas separadas diferentes, bajo dos pactos separados diferentes. Por eso es que el rapto es diferente, y solo será para la simiente real de Abraham. No puede venir por la simiente carnal natural de la iglesia. Tendrá que ser la simiente real de la palabra de Dios por medio de Abraham, la simiente real. Por eso es que el rapto tiene que ser primero. Porque recuerden, nosotros que vivimos, que habremos quedado, no precederemos o impediremos a los que duermen. Porque la trompeta de Dios sonará y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Noten, y de nuevo está escrito, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Por eso allí ellos no serán herederos juntos, no estarán juntos en el rapto. Hay absolutamente una iglesia natural y una iglesia espiritual, una iglesia carnal y una iglesia espiritual. Entonces vean esto aquí. No hay juicio para la simiente real espiritual predestinada de Abraham, porque ellos están predestinados para vida eterna. Ellos han aceptado el sacrificio provisto por Dios, y ese sacrificio, el cual fue Cristo, la palabra. Ahora pues, ninguna condenación hay. San Juan 5:24, si desean la Escritura. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En Romanos 5:24, o sea, San Juan 5:24. El que oye mi palabra, la palabra ahí es comprenderla, cualquier borracho o lo que sea puede escucharla y apartarse. Pero el que oye mi palabra, entiende mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Sí, Señor. Él, que este gran misterio de Dios dado a conocer, Él lo entiende. ¿Cómo es que Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo a sí mismo? Y cómo Él y el Padre eran uno. Y cómo era que los grandes misterios del cumplimiento de Dios tomando y trayéndose a sí mismo, manifestado en la edad de seres humanos, y en la torrente de los seres humanos, y en la compañía de seres humanos, para manifestar su palabra, en el día, en la salida oriental del sol, y luego hacer lo mismo mientras el sol se oculta en el occidente, para manifestarse a sí mismo en una iglesia novia. La palabra hecha manifiesta.
Ven, el que entiende, esto es, saber que le ha sido revelado de parte de aquel que me envió. Tiene vida eterna y no vendrá a juicio, sino que ha pasado de muerte a vida. La simiente natural solo era transportadora de la espiritual, de la simiente, igual que el tallo, la hoja y la cáscara. Ya hemos hablado de eso en otro mensaje, pero me gustaría repasarlo aquí un poco o volver a esto de nuevo solo por un momento. Ahora, aquí hay 3 etapas de la semilla y nos muestra el cuadro verdadero. Las 3 etapas de la semilla natural en la tierra. Como una semilla es plantada, trae el tallo. De ahí salen pequeñas hojas, y después la borla, y luego el polen cuelga de eso, y después la cáscara, y entonces la semilla de nuevo. Observen estas etapas aquí de esta parábola perfecta, y cómo se desarrolla perfectamente en el tipo, porque Dios es el autor de toda la naturaleza. Por eso la naturaleza no puede fallar, así como Dios no puede fallar, porque Él fue aquel quien estableció la cosa en su condición para nosotros poder mirarla y para ver. Noten a Agar, el tallo, que fue el primer comienzo de la simiente saliendo. Ahora, no se parecía en nada a la simiente. Era el tallo porque ella era una mujer esclava. No en la promesa para nada, nada que ver con la palabra. Solo una transportadora de la simiente. Noten a Sara, la borla que contenía el polen. Aquella nación judía salió de ella. Salió de Sara, trajo a Isaac, por medio de Isaac trajo a Jacob. Jacob trajo a los patriarcas y por medio de los patriarcas trajo una nación. María, la Virgen Fe, produjo la verdadera simiente palabra espiritual hecha carne. ¿Ven? Las 3 mujeres por las cuales esta simiente fue transportada. Una de ellas realmente fue un adulterio bajo la poligamia. La segunda era una mujer libre y la tercera no tuvo ningún asunto sexual. Pero por fe, ella creyó la palabra de Dios. Agar y Sara, ambas, Sara y Agar, fueron por el sexo. Pero María era virgen por el poder de la palabra prometida de Dios. Correcto. El tallo, Agar, las 2 esposas, dudaron la promesa. Pero miren lo que eso produjo. Cuando Agar, la segunda esposa de Abraham, la cual era absolutamente una esposa concubina, pero ella dio a luz a un varón. ¿Pero qué clase de hombre era él? La Biblia dice que él era un hombre fiero. Él vivió por su arco y ningún hombre podía conquistarle. Él era indomable, inconvertible, no podía ser regenerado. Él no podía ser domado. Él era un hombre fiero y salvaje. Porque él era contrario a la palabra de Dios. Y cualquier cosa que es contraria, cualquier predicador, cualquier laico, cualquier iglesia que sea contraria a la palabra de Dios, producirá un salvaje, un lote de mundanos adúlteros de Hollywood. Y no pueden quedarse con la palabra inadulterada, porque ni siquiera están incluidos en la promesa. No. Sara, la verdadera esposa de la promesa, siendo la borla, dio a luz un hombre dócil. Y como resultado trajo una nación prometida que sirvió a Dios. Pero María, no por nada de sexo, pero creyó la palabra prometida. Cuando ella era aún virgen, no conociendo a ningún hombre, y el ángel del Señor se encontró con ella y le dijo: Salve María, bendita tú eres entre las mujeres, porque Dios está contigo. Y ella dijo: ¿Cómo serán estas cosas? El ángel dijo: El Espíritu Santo hará sombra